Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que nos toca el bolsillo a todas las familias colombianas, y es el tema de los combustibles, la gasolina o el ACPM, ya sea para nuestros carros, nuestras motos, nuestros vehículos para ir a trabajar, para ir al colegio, a la universidad, o simplemente cuando nos montamos al bus para trasladarnos, o nos montamos en un taxi o en una aplicación de transporte, incluso también para ponerle combustibles a máquinas que tenemos en el campo, en el agro. Y bueno, el combustible está en toda nuestra rutina diaria. Y hace poco, la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas de Colombia, presentó su informe anual de combustibles, de gasolina, de ACPM y otros combustibles que se utilizan en Colombia, por ejemplo, para la aviación, y hablaron un poco sobre cómo se distribuyen los combustibles líquidos en Colombia, cómo son un derecho en este momento público y esencial para nuestra movilidad, para nuestros quehaceres diarios, pero también que son una garantía para los colombianos y para los hogares colombianos para tener energía. Lamentablemente el año pasado, les pongo un poco de contexto, tuvimos muchos bloqueos en vías que hicieron que muchas poblaciones, por ejemplo en Santander, fuera uno de los departamentos con mayores obstáculos para el transporte de combustibles. Vanguardia Podcast, más de un siglo de experiencias ahora en formato podcast. Pero también el año pasado tuvimos una coyuntura nacional y fue el aumento gradual de la gasolina. Mes tras mes, los ministerios de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte publicaban los incrementos graduales de la gasolina, que también terminaron impactando el bolsillo de las familias. Y este año el tema es qué va a pasar con el ACP. Y con esta introducción tenemos un invitado en este episodio de El Bolsillo. Él es Andrés Vitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP. Vanguardia Podcast. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este podcast. Hola Miguel, muy complacido de estar en este podcast con ustedes, con un tema que como tú bien lo decías en la introducción, le toca el bolsillo a todos los colombianos. Bueno Andrés, empecemos con una pregunta también crucial, que siempre, pues el año pasado y a principios de este año hemos visto que, pues como decía, hay unas alzas graduales de la gasolina que según el gobierno, ya pararon. Esas alzas que se dieron en la gasolina, para el que tiene carro, para el que tiene moto, bueno, para el sistema de transporte que utiliza este tipo de combustible líquido, ¿eso cómo afectó el consumo? Uno se pregunta, ¿será que la gente dejó de tanquear o tanqueó más? ¿O más bien dejó de usar tanto su vehículo, su moto para transportarse? ¿Qué pasó con el consumo de la gasolina, de acuerdo con el informe que ustedes acaban de presentar? Bueno, en el informe lo que nosotros tenemos y vemos es un aumento, digamos un crecimiento moderado en la demanda de gasolina, CPM y jet de 0.3% para el 2023. Si ya miramos cada uno de los componentes, gasolina, CPM y jet, vemos que en gasolina hubo una contracción de 2.5%, principalmente por dos factores. El primero, y creemos el más importante, todo lo que tuvo que ver con el aumento mes a mes que fue haciendo el gobierno nacional con el propósito de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles. Y en segundo lugar, un fenómeno que estamos viendo en las distintas regiones del país y son los hábitos en el consumo. Si vamos ya a la CPM, lo que vimos en el ACPM es un aumento del 3%, básicamente por tres factores. El primero, que hubo una estabilidad en el precio, en el ingreso al productor. El ACPM no tuvo ningún aumento por parte del gobierno nacional y vimos
dos fenómenos que también incidieron en ese aumento de la CPM, en el consumo, principalmente debido al aumento del transporte terrestre de carga y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con la preparación que hizo Colombia para el fenómeno del Niño que estamos viviendo en este momento y en donde fue necesario prender las plantas térmicas de diésel, lo cual implicó también un aumento en el consumo. Y en jet, nosotros esperábamos un aumento para el año 2023 del 4%, experimentamos solamente un incremento del 2%, básicamente por la salida de las aerolíneas de bajo costo que se presentó en el año 2023. Sin embargo, y a pesar de que es un crecimiento moderado de apenas 0.3%, nosotros lo que estamos viendo es una tendencia desde el 2019 y hasta el 2020 que va al alza, sumo tanto de gasolinas, diésel y jet. Y si vemos específicamente cómo sería el comportamiento de la demanda para la próxima década, vemos que vamos a tener un crecimiento de 1.8% que se discrimina en las siguientes cifras: 1.5% para gasolina, 1.7% para diésel y 3% para jet. Aquí un mensaje clave, Miguel, y es que los combustibles líquidos son y seguirán siendo muy importantes en la matriz energética colombiana y representarán en los próximos 10 años, tendrán una participación en el mercado de aproximadamente el 90% de toda la movilidad en Colombia. Hay un tema que estás mencionando y que me llama mucho la atención, y es que los combustibles son esenciales incluso para muchos servicios críticos de nuestro día a día. Hablábamos del transporte público, servicios de emergencia, atención médica, abastecimiento de alimentos, suministros básicos, incluso generación de energía. ¿Qué consecuencias habría teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado en muchos departamentos del país donde hubo bloqueos, donde hubo manifestaciones y restricciones para el transporte de estos combustibles y que se puso en riesgo la seguridad del suministro? Andrés, ¿qué consecuencia habría en este caso si se interrumpe ese suministro para los colombianos? Miguel, mil gracias por la pregunta, porque es fundamental para nosotros llevar, digamos, el mensaje de que la distribución de combustibles líquidos son un servicio público esencial. Al ser un servicio público esencial, eso garantiza que los distintos colombianos en las distintas regiones del país y por supuesto en Santander puedan acceder a alimentos, podamos mandar a nuestros hijos al colegio, podamos nosotros desplazarnos al trabajo, podamos, por ejemplo, viajar por avión de una ciudad a otra, acceder a medicamentos, tener salud. Las cifras de nuestro informe indican que el 97% de la energía del sector transporte viene de los combustibles líquidos y el 42% del consumo final de energía del país se da gracias a estos combustibles líquidos. Y efectivamente en nuestro informe que venimos sacando hace más de 10 años, este año decidimos sacar un capítulo específico dedicado única y exclusivamente a aquellos eventos que pusieron en peligro la continuidad del servicio de distribución de combustibles líquidos. Y para que te des una idea, tuvimos aproximadamente 245 bloqueos sociales en el año 2023 que afectaron el suministro de 30 millones de galones. Para tener una idea de cuántos son 30 millones de galones, nosotros en Colombia consumimos aproximadamente 15 millones de galones por día, lo que quiere decir que solamente a raíz de esos bloqueos nosotros pusimos en peligro el consumo total de combustibles líquidos por 2 días en nuestro país. Si ustedes revisan con detalle el informe publicado en la página web de la asociación, lo que se van a dar cuenta es que tenemos un mapa de calor en donde incluimos cuáles son aquellos departamentos del país en donde tuvimos mayor número de bloqueos. Y ahí, Miguel, un mensaje, digamos, clave para el departamento de Santander es que de los 32 departamentos del país, el departamento de Santander fue uno de los que incluimos como aquellos que tuvieron mayores bloqueos. Tenemos una escala de 1 a 25 en número de bloqueos y vemos que el departamento de Santander durante el año 2023 tuvo casi 24 bloqueos. Esos 24 bloqueos, como yo te decía anteriormente, lo que generan es que haya un inconveniente o presenta problemas
para el suministro, no solamente en el departamento, sino en aquellos departamentos que también se abastecen con las plantas ubicadas en el departamento de Santander. Entonces aquí un mensaje muy claro para la ciudadanía, y es la importancia que tiene, y nosotros en la asociación sabemos de la importancia que tiene la manifestación pacífica, pero es muy importante que cuando haya un carro tanque en esas manifestaciones, en un carro tanque de combustibles líquidos, las comunidades en sus manifestaciones dejen que estos carro tanques pasen, porque como te digo, pueden verse afectados el suministro y como tal los derechos fundamentales que se ejercen a raíz de ese derecho público esencial. Bueno, partiendo de la premisa que el informe, y nos acabas de recordar, Andrés, como un servicio público esencial el abastecimiento de combustibles líquidos, hay algo que quiero preguntarte, y es: día a día se consume gasolina, se consume ACPM en Colombia, pero también hay la otra parte de la que también se viene hablando mucho, y es cómo reducir las emisiones de CO2 en Colombia, que son las que emiten estos combustibles líquidos fósiles. Hace poco aumentó la mezcla para que la gasolina sea menos contaminante, que fue una de las razones en febrero del aumento de la gasolina, del precio. Pero también se viene trabajando con biocombustibles para que las mezclas de biodiesel sean mayores en el diésel o el ACPM. Ustedes también, desde la ACP, ¿cómo ven esto hacia futuro? Que los combustibles líquidos en Colombia contaminen menos y que tengan mezclas con mayor porcentaje, en este caso de bioetanol o de etanol y de biodiesel. ¿Cómo lo están ustedes también viendo? Pues Miguel, nuestro mensaje desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ha sido muy claro en ese sentido, y es que estamos completamente a favor de la medida que tomó recientemente el Ministerio de Minas y Energía en conjunto con el Ministerio de Hacienda de aumentar la mezcla que venía siendo de 6% o 7%, se aumentó, como tú bien lo dijiste, en febrero hasta el 10%. Si nosotros hacemos una comparación de los costos que genera para el gobierno nacional todos los subsidios que tiene la movilidad eléctrica y vemos la reducción de emisiones que generan los vehículos eléctricos, lo que estamos viendo nosotros al interior de la asociación es que la medida más costo eficiente para la reducción de emisiones en el sector de transporte es la mezcla de etanol tanto en el diésel como en la gasolina. Entonces ahí lo que nosotros hemos dicho es: hay que garantizar dos cosas. Uno, un correcto suministro de etanol para que no haya escasez de etanol y en esos casos lo que se ha dado en años pasados es que se disminuye otra vez la mezcla del 10% al 6 o 5%. Entonces para eso es muy importante dos cosas: enviar una señal a los productores de etanol en el país, y es que la mezcla se va a seguir manteniendo en el 10%, que vayan adecuando sus plantas para incrementar la producción. Y en segundo lugar, muy importante, el hecho de que aquí en Colombia estemos abiertos a la importación de etanol, porque el mercado interno actual únicamente puede satisfacer la demanda de etanol en un 5 y un 6%. Entonces, para aumentar esas mezclas más allá del 10%, es necesario tener una fuente, digamos, confiable de etanol, tanto nacional como internacional. Eso garantizará que el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda no tengan que bajar las mezclas como ha sucedido en años anteriores. Si nosotros comparamos ese 10% que tenemos hoy en día en Colombia con otros países del mundo como Estados Unidos, nosotros vemos que ya Estados Unidos tiene una mezcla cercana al 15%. Es un gran avance que nosotros ya estemos en el 10%. Sin embargo, la discusión que hay que dar a futuro es cómo garantizamos ese suministro confiable de etanol, y en segundo lugar, cómo podemos aumentar esa mezcla. Se puede hacer una suerte de mezclas voluntarias en la medida en que haya disponibilidad de etanol en el mercado. Escucha, aprende y conecta. Vanguardia Podcast, más de 100 años de historias que contar. Y para ir cerrando esta conversación, hay un tema que también me interesa preguntarte, y es: ustedes hacen una proyección del 2024 al 2033 de más o menos un crecimiento del 1,8% del mercado de los combustibles. Pero también hay una tesis
que quería pues ponerla en esta conversación, y es que uno sabe que la economía va bien cuando se consumen más combustibles, porque entonces se está transportando más carga, eso implica que se están moviendo las empresas, que la gente se está movilizando más, eso implica que la gente también está gastando dinero, está consumiendo, pero también cuando se consume también más combustibles porque las industrias, las empresas también están produciendo más. ¿Esto es así? Que entre más se consuman combustibles o energía en general, ¿es que la economía está mejor o va mejor? ¿Es así? Nosotros vemos una clara causalidad entre lo que tiene que ver con el crecimiento y el comportamiento de la economía colombiana frente al consumo de combustibles líquidos. A mayor crecimiento económico y mayor, digamos, generación de utilidades en las empresas y mayor movilidad en la economía, lo que nosotros observamos es un mayor aumento en el consumo de combustibles líquidos. Nosotros lo que hemos dicho en el informe es que uno de los grandes aceleradores de esa demanda de consumo es efectivamente cómo se comporte la economía nacional. Si nosotros vemos que hay un crecimiento de los años del año 2021 para atrás, si le sacamos el año pandemia, superiores al 3, 4, 5% del PIB, lo que nosotros vemos es una aceleración muy grande en el consumo de combustibles líquidos. Entonces, claramente, para responderte la pregunta, hay una causalidad entre el comportamiento de la economía colombiana y el crecimiento del PIB y el crecimiento en el consumo de los combustibles líquidos. Bueno, Andrés, y ya para terminar, algunas recomendaciones para las personas para optimizar el uso de los combustibles líquidos, que eso también redunde también en economía para el bolsillo. ¿Alguna recomendación? Fundamental, yo creo, Miguel, un mensaje para los ciudadanos, y es: desde la asociación nosotros sabemos que el aumento en el precio de los combustibles genera un dolor en el bolsillo, ¿sí? Antes el galón de gasolina estaba alrededor de los 11,000 pesos, ya está casi en 16,000 pesos, y pues eso representa que la gente, cuando está tanqueando sus motos y sus carros, pues están viendo disminuidos sus ingresos. Hay un mensaje fundamental, Miguel, y es que el hecho de que nosotros logremos cerrar esa brecha en el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, hay una cifra importante, es que en el año 2022 tuvimos un déficit cercano a los 38 billones de pesos. Esos 38 billones de pesos que estamos utilizando como colombianos para subsidiar los combustibles, los podemos utilizar para cerrar las brechas en las regiones, para disminuir las cifras de pobreza, para generar salud y educación. Entonces yo creo que ese esfuerzo que están haciendo las familias colombianas en pagar un poco más de combustible tiene que verse reflejado necesariamente en unos programas de inversión social que debe ejecutar el gobierno nacional para cerrar las brechas en las regiones. Nosotros sabemos que es algo doloroso, pero es un dolor que debemos hacer con el propósito de disminuir esas cifras de pobreza tan alarmantes en distintas regiones del país. Vanguardia Podcast, más de un siglo de historias ahora en tus oídos. Conéctate con nosotros. Vanguardia Podcast. Andrés, muchas gracias por estos minutos, por conversar sobre combustibles líquidos, hablar sobre el consumo de gasolina y ACPM y todo lo que hay alrededor de este mercado. Gracias por aceptarnos la invitación y por conversar estos minutos aquí en El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Miguel, yo quisiera terminar con 3 mensajes fundamentales. El primero, recalcar ese mensaje que tú muy bien dijiste al introducir este podcast sobre los combustibles líquidos como un servicio público esencial. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el aumento de la mezcla de etanol para tener combustibles que sean mucho menos contaminantes en Colombia y que sean más amigables con el medio ambiente. Y en tercer lugar, algo muy importante y es ligado al primer mensaje, y es cuando hagamos manifestaciones que son bienvenidas en un país como Colombia pluralista, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos parando un carretanque estamos poniendo en peligro el correcto ejercicio de distintos derechos fundamentales como la salud, la educación y la libre movilidad. Mil gracias por la invitación y siempre desde la asociación a tus órdenes. Vanguardia Podcast.
Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.